No tienes que ser un inversor en bolsa para haber escuchado hablar sobre la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, un organismo con un inmenso poderío sobre la economía mundial que se ha vuelto especialmente relevante en la vida cotidiana de todas las personas comunes a lo largo y ancho del planeta. No importa si eres un empresario o un pequeño comerciante, un empleado que ahorra una parte de su salario o un estudiante que pide un crédito para realizar un posgrado. Da igual si estás en Los Ángeles o en Buenos Aires, en México DF o en Madrid, en Tokio o en Bogotá. La Fed es el banco de los bancos por excelencia, la fábrica de los dólares, el grupo de personas con mayor influencia sobre la inflación y los precios de la mayoría de los productos que consumes, pero también de los principales responsables de las grandes crisis. Y en los últimos días se ha cumplido algo que los liberales venimos anunciando hace años. El sistema monetario internacional está agonizando. La explosión es inminente, si bien la vienen pateando y camuflando con distintos artilugios, ya es demasiado tarde. Pero para comprender dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos, es imprescindible conocer la historia, adentrarnos en las insólitas raíces del banco central más influyente de todos. Orígenes siniestros que se vinculan tanto al hundimiento del Titanic como la Revolución Rusa, donde apellidos como Morgan o Rockefeller cobran un papel protagónico. Y lejos de números aburridos o ecuaciones inentendibles, hoy sus planes son perfectamente entendibles por cualquier mortal. Por usted, por mí o por su abuelita. Solo necesitas de una cosa para enterarte de este documental. Así que quédate hasta el último minuto porque realmente vale la pena. Dale like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y no te olvides de que a nosotros no nos financia ningún banquero inescrupuloso y ninguna marioneta política. Así que si te gusta mi trabajo, bienvenido tu aporte vía Patreon, Bitcoin, Mercado Pago o la opción unirte de YouTube. Links en la descripción y en el comentario fijado. Sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. La historia de los bancos centrales se remonta a la Europa del siglo XVII, en pleno auge de las monarquías absolutas y del imperialismo colonial. Es muy importante recordar que antes la moneda gubernamental, es decir, la que acuñaban emperadores, reyes y en ocasiones duques y condes, no era la única, y ni siquiera la más valorada de todas las que estaban en circulación. Donde había mercado, existían regímenes monetarios notablemente más libres y competitivos que los actuales. La educación oficial nos dice que estas entidades, los bancos centrales, nacieron para controlar la inflación, gestionar el gasto público, manejar la emisión monetaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así. La historia económica nos enseña de manera inobjetable que todos los bancos centrales se dedicaron, sin excepción, a crear inflación donde no la había, emitiendo irresponsablemente, para financiar un gasto público desbordado por encima de las posibilidades reales de los gobiernos. Y un dato no menor, todos los bancos centrales surgieron inicialmente para financiar guerras. Sí, señores. Primero que nada, un banco central es un arma militar de destrucción masiva, un crimen contra la humanidad. La primera banca centralizada del mundo fue el Sveriges Riksbank, creado en 1668 por el Parlamento sueco. El Riksbank se supone que regularía la usura, entendiéndola mal y pronto como los préstamos entre privados de cualquier naturaleza. Pero sin embargo, al monopolizar el crédito durante largo tiempo, el banco estatal sueco se convirtió en el mayor usurero del mundo en sentido estricto, es decir, prestando a altísimas tasas. Al fin y al cabo, no permitía que nadie ofrezca menores intereses en una jugada clásica de cualquier poder del Estado. No obstante, al gobierno sueco y a los mercaderes amigos suyos les prestó centenares de miles de títulos, una expansión del crédito sin ningún tipo de respaldo, cuasi gratuita y por supuesto falsificando. ¿Por qué falsificando? Porque no había en las arcas de la banca sueca ni una cuarta parte de la moneda tangible, real
oro, plata o níquel que esos títulos basura juraban representar. Como todo engaño, al principio fue dulce. Los suecos del siglo XVII vivieron un crecimiento económico galopante, influido por la circulación de este dinero artificial, pero la realidad se les cayó encima. 2 años más tarde, las reservas del Riksbank se agotaron por completo y tuvo lugar la primera corrida bancaria de la historia. La economía se enfrió, apareció una inflación atroz y sucesivas crisis financieras que se extendieron por décadas, desplazando a Suecia para siempre de su papel como potencia marítima comercial. Cansados de sostener el chiringuito de los financistas, en 1779 la corona obligó al Riksbank a tasar un patrón oro para su papel crediticio, es decir, una reserva en oro que respalde los bonos emitidos. Pero entonces comenzó la guerra contra Catalina II de Rusia y al poco tiempo la corona cambió de opinión, violando la propia ley que acababa de reglamentar. Entonces, para que quede claro, el Banco Central es una estafa contra los propios ciudadanos. Fundamentalmente es eso: saquearles a ellos para enfrentar a otros o para llevar adelante cualquier tipo de política desquiciada e insustentable con bienes reales. El segundo banco central de la historia fue el Bank of England y su origen no fue muy distinto. Nació en 1694 para financiar la guerra entre la corona británica y la francesa, que se prolongó durante 9 años, pero también se le agregaron otras funciones. El Bank of England sería el guardián de las reservas internacionales del Estado, el monopolio de la emisión monetaria de las libras esterlinas y el agente financiero único del gobierno londinense para mantener en orden sus cuentas y sus deudas. En 1720, a fin de prevenir la quiebra de la compañía South Sea, Mar del Sur, se le asignó también la función de prestamista de última instancia, y el resultado fue casi idéntico al del Riksbank sueco. El abuso de emisiones inorgánicas condujo a más de 300 crisis financieras a lo largo de los siglos. 124 años después, en la era victoriana, el Parlamento inglés entendió que el crecimiento de la oferta monetaria generaba inflación, y a partir de la llamada Ley de Peel, introdujo el respaldo en oro que se prolongaría durante algunas décadas de gran pujanza y estabilidad, las de la Segunda Revolución Industrial y el liderazgo indiscutido de la economía inglesa sobre las demás. Por supuesto, liderazgo acompañado también de los fusiles y de las salvajes invasiones a otros pueblos que condenaban los heroicos liberales como Richard Cobden y Herbert Spencer. Pero bueno, esto duraría, qué casualidad, hasta la Primera Guerra Mundial. La creación formal del Banco Central Español también sufragaría la represión contra los intentos independentistas americanos, finalmente exitosos, y el de Francia tendría el objetivo directo de financiar las campañas napoleónicas. La poderosa dinastía Rothschild, lo he contado en varias conferencias, hizo las veces de banco estatal de los príncipes alemanes. Pero el banco del que hoy hablaremos es diferente a todos los demás. Nunca en la historia universal una institución ha tenido tanta influencia en los devenires del resto del planeta. No solo guerras, también revoluciones, recesiones globales, dictaduras y burbujas de punta a punta del globo. Como los tentáculos de un pulpo dispuesto a adueñarse de todo. Estamos hablando, por supuesto, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco público de la nación del norte que paradójicamente tiene dueños privados, las familias Morgan, Rockefeller, Harriman y Stanley, la crème de la élite occidental, los auténticos amos y señores de los Estados Unidos. Lo eran en el año 1900 y lo siguen siendo en el año 2023. ¿Gracias a quién? A la Fed. Durante todo el primer siglo de vida de esta república, la fundación de un banco central era un tema polémico que dividía las aguas entre las facciones políticas. En 1781, antes de que se acabara la gesta independentista contra Gran Bretaña, un grupo de nacionalistas entusiastas liderados por el rico mercader de Filadelfia Robert Morris, que era el virtual dirigente económico en aquellos tiempos convulsos, solicitaron al Congreso que se entregara una licencia al primer banco central. Y el beneficiario fue el Banco de Norteamérica. ¿Quién era el dueño? Claro, el propio Morris. Al igual que el Banco de Inglaterra, el Parlamento de las 13 colonias rebeldes concedió al BNA el privilegio monopólico de emitir billetes de curso legal en todo el país. Estos billetes eran supuestamente redimibles en metálico.
oro, plata. Pero por supuesto, la expansión de la reserva fraccionaria, es decir, de que solo se tuviese una parte de ese respaldo en la realidad, condujo a una inevitable depreciación, al punto que llegó a complicar la campaña de George Washington, que elevó una queja formal al respecto. Pero consumada la independencia, con la indispensable ayuda de los franceses, hay que decirlo, el señor Morris perdió todo su poder político nacional y se vio obligado a reducir al BNA a un banco comercial normal, es decir, a una empresa privada de verdad, carente de cualquier prebenda. No obstante lo cual, la discordia por una banca de reserva federal volvió a encenderse, dividiendo a los padres fundadores. Por un lado estaban los federalistas, el partido de Alexander Hamilton, un estatista recalcitrante que predicaba a favor de un banco central, parte de un proyecto general de fortalecimiento despótico del gobierno federal frente a los estados de la Unión y, por supuesto, frente a los ciudadanos. Los federalistas, que luego se convertirían en Whigs y tiempo más tarde en el Partido Republicano, fueron la plataforma favorita de las élites financieras y industriales de aquella época. Se abrazaban a la deuda pública como si en lugar de un mal fuera un ideal a seguir, y buscaban a toda costa aranceles proteccionistas que subvencionen a las fábricas nacionales. Sus propias fábricas, claro, que producían manufacturas de calidad ínfima y a precios exorbitantes en comparación a los productos europeos. Por ende, no había otra vía que la ley, la criminal ley estatal, para imponerle su basura a los consumidores. En suma, estos nacionalistas arcaicos eran una banda de ladrones que no se esforzaban en disimular su condición. Frente suyo había un movimiento igualmente poderoso, que al menos en el discurso predicaba el laissez-faire, el libre comercio y el gobierno limitado. Este partido libertario se llamaba Demócrata Republicano. Era liderado por el agricultor esclavista y ludópata Thomas Jefferson. Y como todo partido libertario, obró en contra de sus maravillosos principios nada más tener acceso al poder. Sus potenciales votantes incluían todo tipo de ocupaciones, pero tenían un enemigo principal, los banqueros. Y tiene sentido. Al fin y al cabo, Jefferson les debía hasta los calzoncillos. De hecho, murió arruinado y con deudas que excedían por mucho a la suma de sus bienes. Pero bueno, justo es decir que en sus orígenes, el partido republicano heredero de Hamilton era bastante más liberticida en términos económicos que el partido demócrata heredero de Jefferson. Este último había nacido en una atmósfera de pseudo-liberalismo económico. Pero si algo tenían en común es que ambos compartían la fascinación morbosa y repudiable por mantener a hombres y mujeres reducidos a la categoría de herramientas parlantes. Algo contra lo cual se sublevarían los verdaderos liberales americanos. John Brown, que tomó las armas para liberar a los esclavos por sí mismo, sin pedirle ayuda a ningún gobierno. El grandioso Lysander Spooner, Henry David Thoreau, William Lloyd Garrison. Pero ellos siempre quedan relevados en la historia oficial, no vaya a ser que nos inspiren para alzarnos hoy en día contra la esclavitud moderna. Pero no importa. El caso es que en esa primera pulseada, Alexander Hamilton logró vencer a Thomas Jefferson. Y en 1791 el Congreso estableció el primer banco de los Estados Unidos, First Bank of United States, ubicado en Filadelfia, Pensilvania. La idea de Hamilton era saldar las deudas que tenía el país por la guerra de independencia, para así poder acceder a nuevos empréstitos internacionales que sirvan para financiar obra pública. Pero los acreedores extranjeros no eran tan bobos como para caer en la jugada, y por lo tanto la invención no duraría mucho. En 1812 estalló la Segunda Guerra Anglo-Estadounidense, esta vez causada por los americanos, y aprovechando que el Reino Unido estaba sumido en sus muchas disputas con Napoleón, invadieron las colonias canadienses por tierra y por mar. Una vez más, la conquista fue financiada por la maquinita de imprimir billetes, y el presidente Madison fundó el segundo banco de los Estados Unidos, una réplica del primero de Hamilton, pero aún así perdieron. No obstante, esta aventura oportunista permitiría sentar las bases de lo que años más tarde se conocería como Doctrina Monroe, que lleva el nombre de Monroe, el canciller de Jefferson y el quinto presidente de la nación. En resumidas cuentas, como dijo Jefferson, América tiene un hemisferio para sí misma, un pacto con los ingleses para que Estados Unidos se arrogue la intervención imperialista casi exclusiva en Centroamérica continental, las bases para construir su propia hegemonía, y no tardarían
en sufrirlo nicaragüenses y cubanos. Pero bueno, la entidad bancaria existió hasta 1833, cuando el mandatario demócrata Andrew Jackson logró desmantelarla, tras entablar una lucha titánica contra los banqueros de su tiempo. Pero sus logros fueron muy grandes. No solo eliminó el Banco Central, sino todo indicio de centralización bancario-financiera en los Estados Unidos, generando un auténtico mercado libre en dicho sector, crucial para el crecimiento genuino y saludable de la economía doméstica. Los Whigs, ahora reconvertidos en partido republicano, debieron esperar hasta el inicio de la Guerra de Secesión en 1861 para aplicar un nuevo programa de los que a ellos les gustaban. Con la excusa de financiar el esfuerzo bélico contra el sur, el gobierno federal de Abraham Lincoln abandonó el patrón oro y emitió los llamados greenbacks, un papel moneda fiduciario de color verde muy similar a los dólares de hoy en día, pero los resultados fueron paupérrimos. En 2 años el papel se hundió hasta los 50 centavos por dólar y el gobierno debió recurrir a la emisión de deuda pública para financiar la contienda. A pesar de ir ganando la guerra, el establishment del norte, al que nada le importaban los esclavos, sino que lo que realmente quería era imponer sus productos industriales al sur y robarles sus materias primas a mucho menor precio del cual podían exportarlas, todavía no se sentía suficientemente fuerte para recuperar su ansiado Banco Central. Pero sí dieron un paso adelante, creando el sistema de banca nacional, que regularizaba a todas las instituciones bancarias del país bajo una misma normativa, por supuesto hecha a medida de los grandes magnates republicanos, en una iniciativa a mitad de camino, pero todavía muy ineficiente. Lo cierto es que, acabada la pugna fratricida, hubo profundos cambios en el interior de la oligarquía de los Estados Unidos. Después del intento fallido de secesión del sur y de una breve, intensa y oscura etapa de proteccionismo duro, se fue generando un auge de libertad económica que multiplicó la cantidad de empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes. Esa modesta república de granjeros y comerciantes pasó a transformarse en una gran potencia propulsada a vapor. Sin embargo, entre los grandes beneficiarios había un grupo de ricachones sin escrúpulos que no estaban dispuestos a seguir compartiendo el pastel. Alérgicos a la competencia, ese mecanismo prodigioso que mejora la vida de todos, recompensando a los más aptos sin importar su tamaño y castigando a los ociosos sin importar tampoco, este grupete de señores establecieron una verdadera conjura para eliminar la libertad económica que había convertido a Norteamérica en una meca para todo individuo del mundo que quisiese prosperar en paz. Estos caballeros, aunque el sustantivo les queda grande, se hicieron popularmente conocidos como los varones ladrones y respondían a un liderazgo nítido, el de John Pierpont Morgan, el primer mega banquero de la edad moderna, también llamado el disciplinador del mercado o JP Morgan. ¿Le suena de algo? JP Morgan, exacto. Su legado continúa hasta el día de hoy. En las décadas de 1860 y 1870, Morgan luchó desesperadamente por cartelizar el negocio ferroviario, un sector donde su banco de inversión, Drexel Morgan & Company, era el mayor financista nacional. El objetivo era crear cárteles ferrocarrileros que restringieran los envíos por el país y aumentaran las tarifas de los fletes, entre otras cosas para privar a quienes no fueran sus socios y sus clientes de un servicio tan esencial como el transporte a larga distancia. El primero en aprovecharse de esta dinámica y sacar partido del acuerdo fue John Davison Rockefeller. En 1870 fundó la Standard Oil Company con un capital de $1 millón de la época, obteniendo gracias a Morgan una posición predominante en la industria del petróleo. No deja de ser divertido que décadas más tarde los Rockefeller se quedaran con el imperio de los Morgan. Al día de hoy JP Morgan Chase pertenece a la familia Rockefeller, pero bueno, esa es otra historia. En secreto, los varones ladrones del sector ferroviario, encabezados por Cornelius Vanderbilt, pactaron con Rockefeller descuentos exclusivos para la Standard Oil, subiéndole el precio a otras refinerías tal y como les había sugerido Morgan. En menos de 4 meses, Rockefeller absorbió a 22 de sus 26 competidores, en lo que se conoce como la masacre
masacre de Cleveland. El magnate se acercaba temerariamente a las oficinas de su competencia y los amenazaba sin ningún pudor. Vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen se hundirán. Si no nos vendes tu propiedad, olvídate de ella. Cuando terminó la masacre, Rockefeller se había hecho con el 25% del petróleo a nivel nacional y ganó tanto dinero en los años sucesivos que acabó por expandirse al mundo de los grandes financieros. Pero Morgan y sus aliados no tuvieron la misma suerte que Rocky. El invento mata al inventor. Sus intentos de concentrar poder ferroviario se estrellaron con las rocas de la competencia. Muchas empresas a las que creían sometidas incumplieron los acuerdos para conseguir beneficios rápidos y luego traicionarlos, sirviéndose de bancos de capital de riesgo que permitían sufragar más ferrocarriles con tarifas muy baratas. En otras palabras, vemos cómo la ausencia de un banco central beneficia a los verdaderos emprendedores y castiga a los empresarios. En otras palabras, los altos precios del cartel que ellos mismos habían creado se habían vuelto en contra de su experimento. Cansados de intentarlo por la vía del mercado, los varones intentaron por la política y ahí sí que tuvieron éxito. Fíjense qué paradoja, con la excusa de combatir a los monopolios, los propios candidatos a monopolistas del sector ferroviario acudieron al gobierno federal para que regule los ferrocarriles. Y con esas regulaciones e impuestos que los pequeños y medianos no podían sortear y los grandes sí, lograron crear el cártel monopólico que el mercado no les había permitido por medios lícitos. El resultado fue la Comisión Interestatal de Comercio de 1887, un buró federal que fue crucial para terminar desactivando al sistema ferroviario estadounidense y dar paso al transporte a través de camiones y automóviles propulsados a petróleo que terminaron de enriquecer a los Rockefeller. Aquí lo cuenta Roy Childs, historiador económico libertario, en este gran libro que es Grandes Negocios y la Ascensión del Estatismo en los Estados Unidos, obra que yo traduje al castellano en 2012 cuando tenía apenas 18 años. Pero la batalla irracional de Morgan contra la competencia no se detuvo. Fue expandiendo el mismo sistema de exterminar a la competencia a través del peso del Estado en todo tipo de ámbitos, como el de la agricultura, con International Harvester, telecomunicaciones, con AT&T, que de hecho patentó muchísimos inventos que no eran suyos, y hasta la electricidad, ni más ni menos que con la célebre General Electric. Pregúntenle a sus padres o a sus abuelos, ¿quién no ha tenido un electrodoméstico de esta marca en su casa? También hizo lo suyo con la industria del acero a través de US Steel, que llegó a ser proveedor monopólico del gobierno, y tras la muerte de su socio Anthony Drexel, estafó a sus herederos y se apropió completamente del banco de inversión, bautizándolo JP Morgan Company. Pero aunque parecía que estos varones ladrones estaban quedando con todo, literalmente con todo, había un ámbito donde todavía no podían reinar a su divino capricho: el ámbito financiero. En la década de 1890, la Belle Époque, cuando Europa y Estados Unidos atravesaban la etapa de mayor prosperidad de la historia humana, cuando se pasaba de la vela a la energía eléctrica, del caballo al auto y al avión, del telégrafo al teléfono y al cine, cuando la paz y la felicidad inundaban los corazones de la mayor parte de los habitantes de la Tierra, los banqueros de Wall Street estaban cada vez más enojados. El sistema de banca nacional que regía hasta el momento no era suficiente para rescatarlos cuando sus bancos comerciales se metieran en apuros, lo cual explica magistralmente Murray Rothbard en su ensayo Acusación contra la Reserva Federal. Cito: los banqueros deseaban desesperadamente un banco central, no para poner cadenas a su propia tendencia natural a inflar, sino por el contrario, para que les permitiera inflar y expandirse juntos sin incurrir en las sanciones naturales de la competencia del mercado. Como prestamista de último recurso, el Banco Central podía permitirles y animarles a inflar burbujas cuando normalmente tendrían que verse obligados a contraer sus préstamos para salvar la caja. En resumen, la razón real para la adopción de la Reserva Federal de los Estados Unidos y su promoción enfática por parte de los grandes magnates banqueros era exactamente la contraria de las motivaciones que ruidosamente proclamaban. En lugar de crear una institución que limite sus beneficios y los ordene en favor del interés público, los bancos perseguían un banco central que mejore sus ganancias y blinde su irresponsabilidad. ¡Qué sorpresa! El mismo sistema que ya les acabo de describir. En nombre del bien común, el Estado
mercado impulsa regulaciones que en realidad son privilegios para los actores consolidados. El mismo exacto sistema que utilizaron para apropiarse de los ferrocarriles y de las telecomunicaciones, pero que ahora apuntaban a hacer con la mercancía más valiosa de todas, el dinero, esa que sirve para asignar valor de cambio al resto de las mercancías, el lenguaje indispensable de todo mercado. Pocos lo dicen, pero a finales del siglo XIX, los Morgan, deseosos de venganza, iniciaron una dura batalla contra los Rockefeller, disputándose ambos clanes los principales espacios de la política. Por ejemplo, Theodore Roosevelt, quien gobernó hasta 1909, un bravísimo carnicero y asesino de cualquiera que se interponga en su camino, era un hombre de confianza de los Morgan, pero su sucesor William Howard Taft fue financiado abiertamente por los Rockefeller. Y Woodrow Wilson, quien venció a Taft en 1913, fue a su vez la venganza que se cobraron los Morgan, y a partir de la década del 20 serían claramente derrotados por los Rockefeller. El caso es que hay que desmitificar la idea de la élite como un todo homogéneo, un grupo de conspiradores que actúan siempre en forma coordinada y sin ninguna fisura. Nada más lejos de la realidad. Las rispideces entre los poderosos pueden llegar a ser sangrientas y terribles, aunque generalmente los costos los paga la gente común. Pero eso sí, cuando se trata de defender sus intereses vitales, siempre trabajan en equipo. Y los Rockefeller, al igual que otros peces gordos de Wall Street, no dudaron ni un segundo en unir fuerzas a la estrategia de los Morgan para conseguir su tan deseado broche de oro, la Reserva Federal. La primera tarea consistía en ganarse a los políticos de Washington. Por eso, en la campaña de 1896, los magnates unieron fuerzas para derrotar a William Jennings Bryan, un populista del Partido Demócrata que estaba a favor del gasto público inflacionario, pero dentro de un sistema que dejaba fuera de juego a los bancos y que proponía un patrón en monedas de plata en lugar de oro. Realmente una receta de lo más estúpida. Pero bueno, Wall Street compró la opinión de los medios de prensa e inyectó violentas sumas de dinero en favor del republicano William McKinley, que recordemos que seguía siendo el partido progresista por aquella época. McKinley ganó las elecciones y fue reelegido 4 años más tarde, aunque su gobierno quedaría truncado ni más ni menos que por su asesinato, cometido en teoría en 1901 por parte de un fanático anarquista. El magnicidio ocurrió durante la exposición panamericana en la ciudad de Buffalo. McKinley se encontraba en el templo de la música, saludando uno a uno a todos los presentes. De repente un hombre se acercó a él con un revólver marca Iver Johnson escondido en un pañuelo blanco que sostenía con la mano derecha. El presidente extendió la mano para estrechar la suya, pero el atacante le disparó 2 veces en el abdomen. Un tiro se incrustó en un botón del saco, pero el segundo penetró directamente en el cuerpo de McKinley, que aunque sobrevivió inicialmente al ataque, terminaría muriendo 8 días después, el 14 de septiembre, a causa de una gangrena provocada por las heridas. Así, se convirtió en el tercer presidente asesinado de los Estados Unidos. Y al respecto imperan teorías, partiendo de la base que un calibre tan pequeño solo podía funcionar en un hombre que, como McKinley, tenía problemas de coagulación. ¿Y quién sabía que tenía problemas de coagulación? Por ejemplo, Thomas Lee, su médico personal, un hombre que a su vez tenía una cátedra universitaria financiada por los Rockefeller. Pero bueno, el caso es que el homicida, cuyo nombre era León Solgos, fue condenado a la pena capital y ejecutado en la silla eléctrica el 29 de octubre de 1901. Y por motivos nada claros, se colocó ácido en el ataúd para disolver su cuerpo. Antes del entierro, en el cementerio de la prisión. Se dice que McKinley estaba resuelto a ajustarle las clavijas a Wall Street después de 5 años en donde les dio absolutamente todo lo que necesitaban, incluyendo una ley de patrón oro que firmó meses antes de su muerte. La ley fijaba el dólar en 25.8 gramos de oro y abandonaba definitivamente a la plata como divisa. Estas eran las bases perfectas para la creación de un banco central. Los lobos de Wall Street, con Morgan y Rockefeller a la cabeza, tenían ahora un último obstáculo, un hueso muy duro de roer, que tenía que ver con la cultura, con la idiosincrasia social estadounidense. Si algo había hecho grande a ese país, era su relativa pero eficiente libertad económica. El pueblo norteamericano miraba con muy malos ojos cualquier exceso de intervención gubernamental en sus vidas privadas, y la idea de un banco central que monopolizara el dinero era lo último que estaban dispuestos a tolerar. No en vano, tenían perfectamente identificado
vinculados a sus oligarcas como los varones ladrones, y repudiaban en forma feroz todos los monopolios y cárteles que crearon a expensas de la ley. ¿Qué respuesta dieron entonces estos grandes empresarios al pueblo que los miraba con recelo? Lo mismo que hacían los reyes con las iglesias: formar una alianza con los grupos de poder dedicados a moldear la opinión pública. En otras palabras, comenzaron a publicitar a un ritmo inusitado en los medios de comunicación, comprando con becas y subsidios a periodistas, intelectuales, economistas y muchos otros académicos, impregnándoles la misión de difundir una ideología estatista que santifique al gobierno y a sus regulaciones como mínimo entre las clases medias y altas de la sociedad. Y por supuesto, la mayoría de estos científicos sociales estaban más que dispuestos a difundir esta ideología. Si sus amos, los Rockefeller y los Morgan, los apreciaban lo suficiente, podrían pasar de periodistas o de intelectuales a funcionarios públicos. Y como relata Rothbard, a finales del 19 y principios del 20, los Rockefeller mandaron grandes comitivas de becarios a Alemania, donde se doctoraron en ciencias sociales que no estaban suficientemente desarrolladas en los Estados Unidos, obteniendo los ideales estatistas de la socialdemocracia de Bernstein y el conservadurismo colectivista de Bismarck. Pero no solo Bismarck y Bernstein fueron los ideólogos de lo que hoy llamamos estado de bienestar, del asistencialismo gubernamental, de la apropiación por parte del Estado de las miserias y las esperanzas de los pobres. No, al otro lado del mar había un pensador que no era exactamente un hombre de la ortodoxia económica, aunque como bien hemos visto sí que lo habían financiado Nathan Rothschild o Phillips y todo tipo de potentados europeos. Me refiero a la cara más insigne de la izquierda recalcitrante, tal vez el pionero en pedir a gritos la implementación de los bancos centrales. Me refiero ni más ni menos que a Karl Marx, que en su manifiesto del Partido Comunista de 1848, en coautoría con Friedrich Engels, establece medidas ineludibles para intervenir la propiedad privada y revolucionar por completo el modo de producción, previo a dinamitarlo para dar paso a la dictadura proletaria. El ítem número 5 de su programa social comunista es la centralización del crédito en manos del Estado, por medio de un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. En otras palabras, el Banco Central, que tanto añoraban los Rockefeller y los Morgan, que lograron imponer y que hoy es el causante de la mayoría de las miserias y horrores que sufrimos en las democracias occidentales, es ni más ni menos que una idea marxista y comunista. Para los que dicen que vivimos en un capitalismo neoliberal y voraz, no, vivimos en el perfecto socialismo corporativo. Pero bueno, intelectuales aparte, hubo un último golpe de gracia que le facilitó a Wall Street la creación de la Fed. Pero tampoco podemos hablar de suerte. Bueno, ni más ni menos que una grave crisis financiera que ellos provocaron adrede, el pánico bancario de 1907. Los acontecimientos se produjeron durante la presidencia de Roosevelt, un acumulador de activos tan contradictorios como haber sido el genocida de la guerra de Cuba y de Filipinas, para luego recibir el Premio Nobel de la Paz. En octubre de 1907, una corrida bancaria de origen desconocido, al principio, llevó al colapso del Knickerbocker Trust Company, el tercer fideicomiso más grande de Nueva York, lo que provocó el terror de inversores y depositantes que, desesperados por no perder su dinero, iniciaron un efecto contagio que amenazó con derrumbar todo el sistema. Pánico estructurante, la coartada perfecta para una revolución estructural. Exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora con el Silicon Valley Bank y la búsqueda de imponer la CBDC. Lo contamos todo en este programa con Nicolás Martínez Laje, que ya es viral. Video hiper recomendado. Si no lo has visto todavía, estará al final de este. Pero sigamos. El venerable John Pierpont Morgan, por cierto, cada vez más irascible, aquí lo podemos ver en una foto amenazando con su bastón a un periodista que le sacó una foto, estaba convenientemente afuera de Nueva York cuando estalló la crisis. No regresó a la
la ciudad hasta la noche del 19 de octubre. Cuentan que una enorme sonrisa le cruzaba el rostro, un extraño oasis en aquel desierto de desesperación. El 2 de noviembre de 1907, mientras la locura seguía sacudiendo a las calles, Morgan convocó a los 120 mayores banqueros y financistas de Nueva York a reunirse en la biblioteca de su mansión. Acto seguido, cerró por fuera la sala, ordenando poner cadenas en las cerraduras, y dijo a sus colegas que no saldrían de allí hasta que no acordaran inyectar liquidez en la economía. En otras palabras, lo secuestró, y su fama de psicópata ayudó bastante a permear en sus voluntades. Cuestión que a las 5 menos cuarto de la madrugada, los últimos en resistirse a esta bochornosa imposición terminaron de rendirse. Los banqueros, aterrorizados, acordaron comprometer $25 millones entre todos con el objetivo de estabilizar el sistema financiero. Otra vez más, es lo mismo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, para no agravar el nerviosismo de la opinión pública, dictaron órdenes a las iglesias protestantes, ortodoxas y católicas de Nueva York, a las que les donaban generosamente, de que en las misas del domingo incluyan sermones fuertemente optimistas y en favor de la paz social. Y ya fuera por un milagro del Altísimo o por el acuerdo subrepticio de estos viajeros del infierno, la crisis no terminó de hundir a los Estados Unidos, pero por el contrario reforzó más que nunca su posición a favor de un banco central. Una vez que Morgan había controlado el pánico, el senador republicano por Rhode Island Nelson Aldrich, pariente directo de John Rockefeller, se dedicó a viajar por Europa examinando los bancos centrales del viejo continente. Cuando el senador Aldrich regresó a Estados Unidos, llegó persuadido de que solo los bancos privados debían controlar al Banco Central. Así que Aldrich se puso discretamente en contacto con los 5 mayores bancos de Estados Unidos y con cada uno de ellos acordó lo siguiente. Una noche de noviembre de 1910, cada entidad enviaría a uno de sus máximos directivos disfrazado de cazador de patos a una estación de tren en el pueblo de Hoboken, en el estado de Nueva Jersey, justo enfrente de Nueva York, pero a la otra orilla del río Hudson. Cada banquero viajaría solo, y cuando llegaran a Hoboken, se dirigirían todos a la estación de tren, donde habría un convoy aparcado. Irían subiendo uno a uno en el último vagón, que era propiedad de Aldrich, y allí se encontrarían todos para iniciar un viaje de 2 días hasta llegar al club de la isla de Jekyll, en el estado de Georgia, donde residirían juntos durante una semana, discutiendo los pasos claves para la creación de un banco central en los Estados Unidos. Los asistentes solo usarían sus nombres de pila para evitar que el servicio pudiera identificarlos por los apellidos. No habría ningún registro de entrada o salida en Jekyll Island. Estarían solo los 5 banqueros, más el senador Aldrich y el asistente del secretario del Tesoro, Abram Piatt Andrew, un hombre de JP Morgan. Y el plan se cumplió a la perfección. El senador y Piatt se reunieron con Henry Davison y Benjamin Strong, 2 ejecutivos de JP Morgan Company. Paul Warburg de Kuhn, Loeb & Company, que acabaría dando lugar a Lehman Brothers y American Express, sí, las tarjetas de crédito. Por cierto, un hombre del que les hablaremos más adelante. Y también estaban Frank Vanderlip y Charles Norton del National City Bank y el First National Bank, que con el paso del tiempo generarían Citigroup, la casa matriz del Citibank. Todos ellos acordaron la creación de un banco central federal controlado por la banca privada, coordinando a su vez a decenas de bancos centrales regionales. El único desacuerdo sustancial en Jekyll Island fue táctico. El senador Aldrich trató de defender directamente un banco central que sigue el modelo europeo, mientras que los Warburg, respaldados por los demás banqueros, insistían en que la realidad política requería de que el control central fuera ocultado bajo un camuflaje político de descentralización. Al final ganó la táctica más realista y engañosa, la de Warburg. Todos volvieron contentos y satisfechos a Nueva York y nadie se enteró de la reunión que cambiaría el curso de la historia. No solo de la historia de Estados Unidos, sino de la historia mundial. Pero si bien los emisarios de los banqueros más oscuros de la historia volvieron felices de la isla de Jekyll, otros tantos no corrieron la misma suerte. Me refiero a las 1500 almas que no volverían a ver las luces de la Gran Manzana. No sé si lo sabías, pero existen fundadas sospechas de que los creadores de la Reserva Federal estuvieron vinculados en forma directa a una de las mayores tragedias del siglo XX.
XX. A finales de marzo de 1912, en Belfast, en la Irlanda británica, la compañía naviera White Star Line había terminado de crear una sublime maravilla arquitectónica, el barco de pasajeros más grande y lujoso del planeta. Tenía 32 metros de alto, 269 de largo, y sus 10 cubiertas podían desplazar 52.000 toneladas y llevar adentro suyo a 2.400 personas. Su planta eléctrica era capaz de producir más energía que la central de una ciudad promedio de aquella época. Poseía una gran piscina de agua salada, un gimnasio, una cancha de squash, un baño turco, un baño de vapor, una pieza de masajes, una sala de fumadores y otra de lectura. Los espacios comunes de primera clase incluían un suntuoso salón al estilo del Palacio de Versalles, un restaurante a la carta inspirado en el del Hotel Ritz y un café parisien decorado a la manera francesa con enrejados cubiertos de hiedra y muebles de mimbre. Una de las características más distintivas del navío era la escalera conocida como Grand Staircase, construida en roble inglés macizo, rematada con una cúpula de hierro forjado e iluminada por lámparas de oro y de cristal. En el rellano superior había un gran reloj de madera que tenía tallada en su esfera Honor and Glory Crowning Time. Al igual que las pirámides egipcias o la Gran Muralla china, cientos de hombres habían sacrificado su salud y hasta sus vidas en la realización de esta obra majestuosa. En sus 4 años de construcción se habían registrado 246 heridos. 28 terminaron con brazos amputados por máquinas o con piernas aplastadas por enormes piezas de acero. 5 habían fallecido y justo antes de la botadura, un sexto murió al caerle encima una viga de madera. Pero nadie se acordó de él cuando el ingeniero naval Thomas Andrews Jr. presentó este barco monumental como una fiera indestructible. Así la llamó, indestructible, mientras los ojos de los presentes lo miraban fascinados. En honor a los padres de los dioses griegos, los titanes, Andrews llamó a su creación el Titanic. El 10 de abril, durante una nublada mañana inglesa, cientos de personas llenas de ilusión arribaban al puerto de Southampton. Humildes familias de trabajadores británicos abandonaban sus pequeñas casitas y sus fatigados trabajos fabriles buscando saludar a la Estatua de la Libertad, queriendo vivir de una vez por todas el maravilloso sueño americano. Y mientras algunos soñadores sin dinero se infiltraban a escondidas en el barco, destacaban por sobre ellos los protagonistas de la jornada. El primero en subirse al Titanic fue su creador, Thomas Andrews. Luego le siguieron el veterano capitán Edward John Smith y J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. Tampoco pasó desapercibida la clase alta, y retengan estos nombres porque dentro de poco se tornarán cruciales dentro de la trama. Tras el señor Ismay, embarcó el acaudalado Isidor Straus, un referente de la comunidad judía americana que era copropietario de la enorme cadena de almacenes Macy's, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y desde 1902 era uno de los 13 socios directores de la Mutual Alliance Trust Company, un fondo fiduciario neoyorquino que compartía, entre otros, con William Rockefeller, hermano menor de John y momentáneamente distanciado de él. También estaban Cornelius Vanderbilt y Emanuel Lehman, el socio fundador de la Lehman Brothers, firma que causaría el desastre bancario de 2008. Acompañado de su amante, la vocalista francesa Leontine Obar, otro pasajero resonante era Benjamin Guggenheim, el principal heredero del prestigioso clan Guggenheim, conocido por hacer fortuna en la industria minera y metalúrgica, con extensos dominios en los Estados Unidos y en Sudamérica. De hecho, en 1901, Guggenheim había comprado a Sarco, la American Smelting and Refining Company, un gigantesco holding de Arizona dedicado a extraer y procesar cobre, del que oportunamente se desprendieron los Rockefeller, pero con una fortuna de 87 millones de dólares, equivalentes a 2.700 millones de la actualidad. El hombre más rico en subir al barco más grande del momento fue el militar John Jacob Astor IV, bisnieto de William Backhouse Astor Sr., considerado el primer millonario de Estados Unidos gracias a sus negocios inmobiliarios. La apariencia desgarbada y distraída de John Astor IV había llevado a un periódico local a darle el nombre de Jackass Store. Jackass en inglés significa
imbécil o burro. Pero, señores y señoras, si el Titanic nos deja una moraleja es no confiar en el periodismo. Astor era un hombre inteligente y corajudo que supo aprovechar a tiempo el dinero de su familia. De 1894 a 1896 había sido coronel del Estado Mayor de Nueva York, reportando directamente al gobernador Levi Morton, cuya compañía Morton Bliss & Company sería fusionada con la del banquero JP Morgan, la Morgan Guaranty Trust. Astor recibió la medalla de la campaña española por participar activamente en la guerra con Cuba, habiendo entregado a los soldados yanquis su yate personal, el Noor Mahal, para facilitar la invasión. Invasión provocada por el rey amarillista de los medios, William Randolph Hearst, quien inspiraría años más tarde la película Citizen Kane. Varias veces les he hablado de Hearst, un canalla de antología que desencadenó esta sangrienta contienda solo para vender más diarios. El mismo hombre que pondría su emporio de tinta y papel al servicio de la causa por la Fed. Pero sigamos con el coronel Astor. Nada más colgar las armas, se abocó a erigir el Hotel Astoria, considerado en su día el más lujoso del mundo. Lo construyó justo al lado del Hotel Waldorf, y de hecho con plena intención de deslucirlo, puesto que el vecino Waldorf era propiedad de su primo hermano y archirrival, William Waldorf Astor. Pero a diferencia de William, que era un hotelero meritorio y respetado por sus pares, sus clientes y sus empleados, John había engrandecido sus riquezas por el camino fácil, patentando también inventos ajenos, como un freno de bicicletas, un desintegrador vibratorio y un moderno motor de turbina. Los tres eran reclamados por dos ingenieros italianos del Véneto que se hospedaron en un apartamento turístico propiedad del señor Astor y olvidaron los planos allí. Craso error. Estas creaciones inspiraron al imaginativo coronel a escribir Journey in Other Worlds, una novela de ciencia ficción predecesora de la obra de H.G. Wells. La historia versa sobre cómo los humanos establecieron en el año 2000 unas colonias en los planetas Saturno y Júpiter. En ese futuro imaginado, las naciones europeas habrían sido tomadas por gobiernos socialistas y Estados Unidos sería una superpotencia multicontinental. Es muy interesante señalar que el texto data de 1894. El relato describe tecnología visionaria, como viajes espaciales, energía solar para producir electricidad, una red telefónica mundial y hasta un ajuste de la rotación de la Tierra realizado por la megacorporación terrestrial Axis Company. Esperemos que Bill Gates y Elon Musk no descubran esta novela. Por cierto, video muy recomendado este noticiero, donde conversamos sobre el delirante proyecto de la ONU para rebotar los rayos solares y enfriar el planeta. Digno de ciencia ficción, pero tristemente real y pagado con tus impuestos. No te lo pierdas. Huyendo de un divorcio escandaloso, el coronel Astor terminaba su luna de miel por Europa y Egipto junto a su nueva esposa de 18 años, Madeleine Talmadge Force, quien había quedado felizmente embarazada. Su marido, 30 años mayor, le había dicho que solo quería regresar a Estados Unidos para que su futura hija adquiriese la ciudadanía naciendo ahí. Pero como ya veremos, llevaba otros planes consigo. A las 12 en punto, el Titanic zarpó hacia Nueva York con un total de 2.224 pasajeros. Era su viaje inaugural, su gran estreno. Y salvo por un misterioso incendio en uno de los búnkeres de carbón, todo era fiesta en el Titanic. La gente conversaba, bebía y bailaba. Como testimonio, tenemos las imágenes que nos legó Francis Patrick Brown, un sacerdote jesuita irlandés cuya extraña pasión era la fotografía. El padre Brown sacó docenas de fotos a bordo del Titanic. Tomó fotos del gimnasio, del comedor de primera clase, de su propio camarote, de pasajeros paseando felices por las cubiertas soleadas y sobre todo tomó muchas fotos del capitán Edward J. Smith, de quien se hizo un gran confidente tras compartir juntos su pasión desbordada por el whisky de triple destilación. Fue este último, el melancólico capitán Smith, quien le recomendó al cura que no vaya con ellos a Nueva York, que se baje en Queenstown, Irlanda, el último puerto, antes de que el Titanic se lanzase hacia el abismal océano Atlántico. Hágame caso, Francis, esa gente sonríe porque ignora que su Dios se ha olvidado de todos nosotros, y Neptuno no conoce
la palabra piedad. Brown, aterrorizado, le hizo caso al capitán y no tardaría en confirmar que tomó la mejor decisión. 3 días después, en la mañana glacial del 14 de abril, cerca de las costas de Terranova, los operadores de radio recibieron 6 mensajes de otros barcos advirtiendo sobre hielo a la deriva. A las 13:45, el navío alemán SS América, que se encontraba hacia el sur, informó al Titanic que había sorteado 2 enormes icebergs. Pero el capitán Smith hizo oídos sordos, contestándoles toscamente sobre el carácter imperturbable de su poderoso barco. Y para las 21:30 se iba a dormir a su camarín como si no pasara nada. El aire estaba despejado, no había luna y el mar estaba en calma. Pero a las 23 horas, esa paz absoluta fue interrumpida por un mensaje que provenía de Cyril Evans, un noble radiooperador del SS Californian, un barco sin pasajeros que curiosamente navegaba a unas pocas millas de allí. Evans les alertó exasperado que el Titanic se estaba acercando a un peligroso campo minado de hielos. Pero Jack Phillips, el radiotelegrafista principal del majestuoso navío, lo interrumpió iracundo gritándole: "¡Cállate, cállate! ¡Estoy ocupado!". Dentro de unos instantes más, Evans, resignado, apagó la radio del SS Californian y se fue a dormir. Días más tarde declararía el San Francisco Chronicle que las voces de Smith y Phillips sonaban como las de 2 tertulianos borrachos que discuten en un bar. En ese momento, el vigía del Titanic, Frederick Fleet, comenzó a avistar una silueta enorme en la profunda oscuridad del mar. El navío se dirigía hacia un monstruoso iceberg de unos 30 metros de altura. Desesperado, Frederick hizo sonar la campana 3 veces y telefoneó al sexto oficial, James Paul Moody, quien remitió inmediatamente el mensaje al primer oficial William McMaster Murdoch. Este último pidió virar hacia babor, pero ya era demasiado tarde. La colisión se produjo a las 23:40. Una espuela fatal del iceberg perforó el costado del Titanic y trozos enormes de hielo cayeron sobre la cubierta. La mayoría de los pasajeros ya se había ido a dormir y solo unos pocos sintieron el golpe. Uno de los supervivientes dijo que oyó como si hubieran caído 1000 canicas desde el aire. El bombero George Kemish escuchó un terrible sonido de desgarro. Y así fue. Se había rasgado 1 metro de casco de estribor y toneladas de agua empezaron a infiltrarse en el indestructible Titanic. El segundo ingeniero J.H. Hesketh y el fogonero principal Frederick Barrett fueron golpeados por un chorro de agua helada en la 6ª sala de calderas y escaparon justo antes de que se cerrara la puerta hermética. El vapor se purgó por las chimeneas y creó un ruido ensordecedor en toda la cubierta, lo que molestó a los operadores de radio para emitir la señal de socorro. Los oficiales encargados de la preparación de los botes se vieron forzados a gritar o comunicarse por señas. En los salones de la primera clase, solo unos pocos pasajeros se habían dado cuenta de que el buque había detenido sus motores. Los mayordomos pasaron por los camarotes para entregarles un chaleco salvavidas y se les pidió que fueran a la cubierta superior con el pretexto de que solo se trataba de un simulacro. El coronel John Astor estaba tan divertido jugando a los caballos mecánicos con su esposa en el gimnasio que no quiso obedecer las indicaciones. De hecho, solo unos pocos lo hicieron. La mayoría prefirió el calor hogareño del interior del barco al aire gélido de la dura noche. Otros, tomándose en broma el presunto simulacro, se dispusieron a jugar un partido de fútbol americano con los trozos de hielo que encontraron en la proa. El capitán Smith, que ya había despertado de su pesado sueño, ordenó con voz rasposa que se descubrieran los botes salvavidas del barco y llamó a los rescatistas, aunque extrañamente equivocó la posición por unas 13.5 millas náuticas. A las 12:30 de la noche ya habían ingresado 13.500 toneladas de agua. Las cubiertas inferiores, donde estaba la mayoría del personal y los pasajeros de tercera clase, empezaron a sumergirse bajo una masa hídrica a una temperatura de 2 grados centígrados. Entre llantos y alaridos,
hombres, mujeres y niños fueron consumidos por la hipotermia y fulminados por paros cardíacos. El segundo oficial Stone del SS Californian vio 5 luminosos cohetes volando en el cielo de esa noche trágica. Eran de color blanco, lo que en el mar se traduce como un llamado de emergencia. Inmediatamente despertó a su respectivo capitán, Stanley Lord. Con mucha displicencia, Lord le pidió que haga unas señales con lámpara Morse y que le avise si contestaban. Stone insistió en que esas luces blancas ya eran suficiente señal de que algo andaba muy mal y que su embarcación debía acercarse para observar mejor qué le estaba pasando al Titanic. El capitán Lord, inexplicablemente enfurecido, le exigió que acate las órdenes y que se largue. Minutos después, el oficial regresó al camarote del capitán para avisarle que el Titanic se veía muy pero muy extraño en el agua, como si se estuviera escorando. Pero esta vez Lord ni siquiera le abrió la puerta. Pese a sus gritos, lo ignoró por completo. Abandonado a su suerte, el Titanic disponía de 20 botes salvavidas para un total de 1.178 personas. Menos de la mitad de los pasajeros cuyas vidas se apagaban a merced de la gélida furia de la naturaleza. La mayoría de los tripulantes no eran marineros, ni siquiera tenían experiencia previa en remar en bote y ahora se enfrentaban a la desesperada tarea de coordinar el descenso de 1.000 seres humanos a temperaturas extremas y en menos de una hora. Por si fuera poco, en la cubierta de la proa era casi imposible escuchar algo ante el ruido brutal del vapor de alta presión que se disparaba de las calderas y que a su vez se escapaba a través de las válvulas. Uno de los supervivientes describió el ruido como un estruendo áspero y ensordecedor, similar a 30 locomotoras a máxima velocidad. En el otro extremo de la cubierta, el sonido era mucho más agradable. Había 1.000 órdenes posibles para dar, pero el excéntrico capitán Smith tuvo tiempo de pedirle a la orquesta que tocara su música bajo el cielo estrellado, y ante las caras de asombro y desprecio de los músicos, les prometió que así podrían evitar el pánico total. A su vez les ofreció la garantía de salvarse en los primeros botes salvavidas. Pero no era cierto. Estaban reservados a la primera clase. El caso es que hicieron sonar sus instrumentos y, embebida por esta melodía con sabor a negación, mucha gente que sí estaba siendo convocada por los guardias se negó a asistir, eligiendo quedarse a escuchar la tristemente célebre orquesta del Titanic. En otras palabras, rechazaban la realidad del hundimiento. Pero cuando el agua invadió la proa, todos comenzaron a creer. Llegaban corriendo pasajeros de tercera clase que habían visto a sus esposas, a sus novias o a sus hijos ahogarse en esa pesadilla infernal. El oficial Harold Lowy paralizó a todos por un instante disparando 3 tiros al aire cuando vio a unos irlandeses desesperados intentando subir a un bote de primera clase. Para que vean que no todos los millonarios son malvados y egoístas, sepan que la sobreviviente Rose Amelie Iccard escribió años después que vio con sus propios ojos a Benjamin Guggenheim, uno de los 3 potentados que les mencioné al principio, rechazando subirse a su bote, entregando su lugar a un anciano y dedicando su última hora de vida a rescatar a mujeres y niños. Cuando percibió que la desgracia ya era inevitable, se puso una rosa en el ojal y le comentó a su mayordomo: nos hemos vestido con lo mejor de nosotros y estamos preparados para partir de esta vida como lo hacen los caballeros. El coronel John Astor, a su vez, ayudó a su esposa Madeleine a salir por la ventana del camarín para que alcance el último bote que bajaba hacia las aguas. La paradoja es que si bien los botes estaban reservados para la primera clase, sus dormitorios estaban en el extremo opuesto. Astor quedó de un lado del vidrio y ella del otro. Esa fue la última vez que se vieron. Un testigo, inmerso en la vorágine por sobrevivir, dijo haber observado a Astor en una de las salas de lectura, con el agua hasta las rodillas, entre libros que flotaban a su alrededor, fumándose un puro con Jacques Futrell, escritor de novelas de misterio. A diferencia de la joven, Madeleine Force, la esposa de Isidor Straus, se negó a subir sin su esposo al barco exclusivo para mujeres y niños. Le dio a su doncella su abrigo de piel e insistió en que se subiera
subir al bote salvavidas. Ella, en cambio, decidió hundirse junto al hombre de su vida. Los dos fueron vistos por última vez dándose un cálido abrazo. Solitario en la sala de fumadores, el ingeniero Thomas Andrews contemplaba reflexivo cómo su obra, su construcción invulnerable, se eclipsaba en un abismo absoluto. Justo antes de que se cayera la chimenea frente a ellos, los músicos de la orquesta terminaron la última canción, Más cerca de ti, Dios mío. Otro de los supervivientes, Robert Williams Daniel, antes de saltar desde la popa, vio como el capitán Smith miraba al cielo, paralizado, apoyándose en la timonera del barco, mientras el agua sumía su cuerpo. Poco más tarde, la gran vidriera se rompió, el reloj de madera se detuvo y el agua comenzó a caer como una suave cascada por la gran escalera de roble inglés. A las 2:18 de la mañana, las luces se apagaron y el majestuoso Titanic se partió a la mitad. En sus instantes finales, se convirtió en una especie de montaña demencial donde los hombres intentaban aferrarse a la cima para no caer a las fauces hambrientas del mar. El barco desapareció y por unos minutos que parecieron eternos, reinó un silencio lúgubre, hasta que de pronto comenzaron a oírse aislados gritos de agonía que recordaban al Aqueronte, aquel río del inframundo griego donde las almas de los recién fallecidos flotaban sin esperanza. Pero esos gritos lanzados por los náufragos sí contenían un último atisbo de fe. Podían ser escuchados por los sobrevivientes a bordo de los 20 botes salvavidas, que discutían encendidamente la posibilidad de volver por ellos. Pero la orden final del difunto capitán Smith era no dar marcha atrás. La noticia del desastre llegó velozmente a la redacción del New York Times el 15 de abril a la 1:20 de la mañana, una hora antes del final del hundimiento, pero ningún periódico era consciente de la gravedad de los hechos. En una demostración del pésimo y ansioso manejo de la información errónea, The New York Evening Sun tituló en su portada que todos los pasajeros del Titanic fueron rescatados después de la colisión. El 16 de abril, de hecho, desde Londres, el Daily Mail dijo: Titanic hundido, pero no hay pérdidas de vidas humanas. En las oficinas neoyorquinas de la White Star tranquilizaban a los familiares de los pasajeros, reafirmando que el accidente no había sido tan grave. Hasta hoy se discute si solo fue mala praxis periodística o si acaso hubo intereses poderosos en retrasar la verdad. El 18 de abril desembarcaron en Nueva York los supervivientes, que fueron recibidos por 40.000 reporteros y personas. En ese orden, el New York Times alquiló un piso entero del Hotel Astoria. Sí, el del hundido John Astor, para instalar allí una veintena de periodistas trabajando a tiempo completo y a la espera de cualquier llamado telefónico que diera algún nuevo detalle. El Titanic se llevó con él alrededor de 1.500 vidas. Falleció el 76% de la tripulación y el 75% de la tercera clase, incluyendo a 53 de los 109 niños que estaban a bordo. Algunas familias fueron completamente destruidas, como la de John George Sage, que dejó este mundo junto a su esposa y a sus 9 retoños. Inmediatamente el gobierno federal de Estados Unidos creó una comisión destinada a investigar la desgracia. La misma se instaló en el hotel de William Waldorf, el primo, vecino y adversario del fallecido John Astor, quien ni lento ni perezoso aprovechó su funeral para negociar con sus herederos la anexión del Hotel Astoria. Así nacería el mítico Waldorf Astoria, demolido en 1929 para dar paso al rascacielos Empire State y reconstruido 2 años más tarde en Park Avenue. Pero el caso es que la indagación gubernamental acabó a menos de un mes de empezada. Los burócratas, entre los que no había un solo experto de renombre, minimizaron los errores humanos y enfatizaron las causas naturales, centrándose en que no había luna, lo que hacía que la noche fuera más oscura y menos visible, que el invierno fue más suave que de costumbre y que los icebergs se encontraban más al sur que en otros años. El comisionado británico de naufragios, por su parte, hizo una investigación bastante más exhaustiva y seria. Llamaron a testificar a toda la tripulación del SS Californian, el barco que pudo salvar al Titanic, pero cuyo comandante decidió no hacerlo. Entonces el capitán Lord declaró que su posición respecto a las luces blancas era de más de 20 millas. El barco parecía muy pequeño y que varios buques estaban más cerca de la posición del
del Titanic, como por ejemplo el velero Samson. Sin embargo, el fiscal Mercy demostró con los registros que el Samson se encontraba en un puerto de Islandia, a miles de kilómetros del hundimiento fatal. Acusó de engañosas a las declaraciones de Lord y lo culpó de no reaccionar a las luces blancas y de no acercarse al llamado con su embarcación, algo que cualquier capitán debe hacer acorde al protocolo. El acusado nunca pudo explicar por qué respondió de manera tan negligente, pero se libró de los cargos gracias a la inexplicable intervención de un equipo de abogados aristócratas de primer nivel, que cobraban por hora lo que él percibía en un mes entero de salario. Adicionalmente, la bitácora del SS Californian desapareció de manera escandalosa antes de ser trasladada a los archivos judiciales. Para ser más claros, antes de que pueda ser corroborada por el juez. Y esto le permitió a Stanley Lord gozar del beneficio de la duda, y siguió asegurando que él estaba a más de 20 millas del RMS Titanic hasta el día de su muerte, 50 años más tarde. Sin embargo, cuando en 1985 se hallaron los restos del navío en cuestión, se pudo deducir con absoluta precisión que se hallaban a la mitad de esa distancia del SS Californian. En otras palabras, se confirmó que el capitán Lord siempre había mentido. A estas alturas ustedes dirán, ¿y qué diablos tiene que ver toda esta historia con la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Y la respuesta, señores, es todo, absolutamente todo. Como pueden ver, abundan los cabos sueltos y todo tipo de teorías giran alrededor de la tragedia, pero una de ellas es mucho más plausible que las demás. Se afirma que el accidente del Titanic fue deliberado, que hubo un complot para que se hunda. Los que defienden esta hipótesis señalan como cómplices a varios tripulantes. Ante todo, el ingeniero Thomas Andrews, que según una misiva de su esposa, habría sido recientemente diagnosticado con un mal de hígado, por lo cual le rogó que se quede con ella. Se cree que podría ser un cáncer avanzado. Otro habría sido el presidente de White Star Line, Bruce Ismay, uno de los primeros en salvarse. El tercero, por supuesto, el capitán Edward Smith, un fanático de la navegación que se aproximaba a una jubilación inevitable. Y por último, claro, el capitán del SS Californian, Stanley Lord. Varios detalles respaldan esta versión de los hechos, aunque a priori suene alocada. Un pasajero dijo ante la justicia británica haber visto al señor Ismay en la cena con un pedazo de iceberg en la mano, pero solo lo miró un segundo y luego lo guardó en su bolsillo rápidamente, retirándose de allí sin dar la voz de alerta. Arthur Godfrey Puchen, otro de los supervivientes, sentenció que Ismay y el capitán habían participado de la cena de primera clase 2 horas antes del hundimiento, que conversaron a solas, alejando a cualquiera que se acercase a saludarlos y en susurros, visiblemente nerviosos y bebiendo copiosamente. Otros dijeron haber escuchado al ejecutivo presionar a Smith para que acelerase la velocidad del buque, minutos antes del aviso de socorro, y las versiones oficiales indican que ciertamente el capitán Smith decidió no reducir la velocidad a pesar de las advertencias recibidas sobre icebergs cercanos, una muestra de temeridad a la que nadie encuentra una explicación lógica. El Titanic se mantuvo navegando en forma suicida a una velocidad de 22.5 nudos, en criollo 42 km por hora. En otras palabras, su horroroso desenlace era totalmente evitable. El comité inglés también descubrió que por un increíble error en el puerto de Southampton, olvidaron subir los prismáticos a bordo. Los vigías que sobrevivieron confesaron que si los hubieran tenido a mano, habrían podido divisar el iceberg a tiempo. Esta suma de negligencias del capitán Smith sorprendió muchísimo, puesto que era un marinero experimentado que sirvió durante 40 años en alta mar. Y esa fue la primera, la única y la última crisis de su larga carrera, justo en la última embarcación previa a su retiro. Genera más escalofríos el hecho de que él mismo había dado declaraciones previas donde insinuaba que se hundiría con su barco en caso de desastre. Un amigo suyo, el Dr. Williams, le preguntó una vez qué sucedería si chocara contra un arrecife de hielo oculto. Y la respuesta de Smith, que relató Williams en el expediente judicial, fue lisa y llanamente: algunos de nosotros nos iríamos al fondo con el barco. Otro amigo de la infancia, Gregory Jones, dijo al Times de Londres que Smith falleció tal como
cómo le hubiera gustado pararse frente al timón y hundirse en su barco, una idea que mencionaba desde que jugábamos cuando éramos niños. Y recordemos lo que le sugirió Smith al jesuita irlandés, que le convenía bajarse lo antes posible. Ahora bien, en esta hipótesis que barajamos, el capitán habría sido uno de los principales hacedores de la catástrofe, pero no su ideólogo. Quienes se encuentran en el centro de este plan completamente maquiavélico son los futuros creadores de la Fed. Así es, JP Morgan y John Rockefeller. Tal como lo oyeron, señores y señoras, esta acusación no sale de la nada. Redoble de tambores. JP Morgan era ni más ni menos que el dueño del Titanic. Su corporación International Mercantile Marine era la propietaria de White Star Line. Y la idea de construir este enorme barco a principios de 1908 había sido del mismísimo Morgan. Pero acá no termina esta siniestra revelación. El banquero también fue testigo de la botadura del Titanic en Belfast, el 31 de mayo de 1911. Y en sus biografías oficiales figura que para aquella primera travesía había reservado una suite personal a bordo del barco, con su propia cubierta de paseo privada y un baño equipado con portapuros especialmente diseñados para la ocasión. Pero nada más confirmar el embarque del resto de los pasajeros de la primera clase, Morgan canceló su boleto a última hora sin mediar explicación alguna, retornando al centro turístico francés de Aix-les-Bains. Y por si eso no fuera ya suficientemente sospechoso, el SS Californian, el barco que pudo haber salvado al Titanic pero no lo hizo, también le pertenecía a Morgan, puesto que la International Mercantile Marine Company había adquirido recientemente la flota entera de la Leyland Line, reemplazando a sus capitanes tradicionales por otros mucho más jóvenes seleccionados por él mismo. Por ejemplo, el oscuro Stanley Lord. La pregunta del millón es por qué querría provocar la muerte despiadada y álgida de miles de personas inocentes, generándose también una pérdida de $10 millones de la época, que es lo que costó el Titanic. Pero el secreto reside en que si Morgan arrojó estos 10 millones al mar, lo hizo para ganar cientos de millones. Y no le importaban, ni para bien ni para mal, esas 1500 vidas inocentes, solo 3. La de Isidore Straus, la del coronel John Astor y la de Benjamin Guggenheim. ¿Los recuerdan? Los 3 magnates que les mencioné al principio. Casualmente, este trío de empresarios se oponía con firmeza a la idea de crear una reserva bancaria central. Y aunque no sumaban suficiente poder para contrarrestar los planes de Morgan y Rockefeller, habían resuelto viajar a Nueva York para dar alerta al resto del empresariado y unir fuerzas en una sublevación contra ellos, contra los varones ladrones. Todo comenzó porque Strauss se enteró de los planes de boca de William Rockefeller, que estaba furioso con su hermano mayor John, que lo había relevado del directorio de Standard Oil. Strauss, lógicamente paranoico, al enterarse de semejante noticia de la reunión en la isla de Jekyll, convocó a Guggenheim a un encuentro privado en Londres para contarle todo, ya que este último llevaba una década masticando rencor contra el clan Rockefeller porque lo había estafado inflando los balances de las minas de Arizona. Luego, los dos aliados recurrieron a su común amigo John Astor, que ofreció su célebre hotel como sede para un congreso secreto, en el cual le anunciarían al resto de sus colegas sobre la conspiración bancaria de Rockefeller para crear un banco del gobierno. Allí coordinarían distintas propuestas para frenarla. Sin embargo, William Rockefeller, consciente de la maldad infinita del patriarca de su dinastía, se arrepintió de haberlo delatado y le avisó por telegrama a John. John a su vez se contactó con JP Morgan y juntos tomaron las riendas del asunto. Y si se preguntan por qué Strauss, Astor y Guggenheim se subieron al Titanic con sus esposas juntos, pese a todos los recaudos que habían tomado previamente, la respuesta es sencilla. En primer lugar, ellos tenían la información del proyecto de Rockefeller y el Titanic
era un invento de JP Morgan. Como les dije al principio, los Morgan y los Rockefeller eran enemigos jurados de cara al público. Y realmente se disputaban el gobierno de Estados Unidos elección tras elección. Para más INRI, desde su acuerdo ferroviario que terminó enfrentándolos, no se les conocía absolutamente ningún acercamiento. Y en segundo lugar, ¿quién diablos podía hundir a ese navío indestructible? De hecho, todavía no existían los vuelos transatlánticos. Por ende, tampoco había muchas opciones. Y consta que el coronel Astor le prometió a su esposa embarazada que el Titanic era el más seguro de los barcos disponibles. Algo que por supuesto también sabía su dueño, JP Morgan. Asesinar a estas tres figuras por separado habría sido demasiado sospechoso. Así que, ¿qué mejor idea que ocultar sus muertes entre otras 1500? ¿Dónde esconder un árbol sino en un bosque? ¿Qué mejor que una catástrofe en el océano, a miles de kilómetros de la policía, lejos de cualquier atisbo de sospecha y hundiendo de paso todas las pruebas? Solo bastaba conseguir a un pequeño puñado de cómplices, 2 de ellos cansados de vivir antes de embarcarse y otros 2 sin una pizca de honor que perder. Así que todo lo demás se daría por inercia. Estos son los argumentos que propone esta teoría, que sitúa al Titanic como el homicidio más costoso y eficiente de todos los tiempos. Pero hay otro hecho que no la hace parecer tan desquiciada. ¿Recuerdan que junto a William Rockefeller y Cornelius Vanderbilt, Isidore Straus era uno de los directores de la Mutual Alliance Trust Company? Bueno, 2 años después de su muerte, la empresa fue adquirida por la Chatham Phoenix National Bank. Según el New York Times, una pujante financiera creada con la ayuda de JP Morgan y que contaba entre sus clientes más famosos a William Waldorf Astor, el primo némesis de John Astor. La absorción había sido arduamente debatida en el directorio durante los 4 años anteriores, pero el último socio que se oponía era Strauss, y a esas alturas yacía muerto en el fondo del Atlántico. James Parker fue nombrado presidente de esta institución combinada, y la firma pasó a operar bajo la estricta supervisión del dueño del Titanic, que dicho sea de paso, no fue el único beneficiado por la catástrofe marítima. ¿Se acuerdan del padre Brown, que había fotografiado a los pasajeros y que se había hecho confidente del capitán? Bueno, no era cualquier sacerdote. Había estudiado psiquiatría y era conocido dentro de la Compañía de Jesús por su interés en la hipnosis freudiana y el mentalismo. Según una leyenda urbana bastante difundida, se cree que el padre Brown habría sido enviado por orden de Morgan para terminar de persuadir a Edward Smith de que cometiese su sacrificio final, a cambio de que su familia, sus hijos y sus nietos viviesen rodeados de riqueza. Brown se habría encargado de que el viejo Smith no se arrepienta de su acto suicida. En lugar de desembarcar a Irlanda, como él mismo relató, por la escabrosa sugerencia del capitán, lo habría hecho por voluntad propia. Al fin y al cabo, había cumplido su misión. Esta versión aduce que Sarah Leonor Pennington Smith, la viuda del capitán, tuvo una crisis de remordimiento 20 años después de recibir una abultada suma de dinero, que por supuesto olía muy mal. Dispuesta a contar lo que sabía, se dirigió a un tribunal de Kensington, pero antes de llegar fue convenientemente atropellada por un taxi. Y de hecho así murió Sarah Leonor Pennington Smith, atropellada intempestivamente por un taxi. Esta última historia se intenta sustentar en los numerosos puestos de poder que los laicos jesuitas irían ocupando en la Fed durante las décadas posteriores, siendo ya históricos regentes de la elitista Universidad de Georgetown y por supuesto la orden más rica y controvertida de la Iglesia Católica. De todas formas, quiero destacar que este último apéndice no pasa de la categoría de mera conjetura, en tanto que el rol de Morgan en el hundimiento del Titanic en vistas a la creación de la Fed es una hipótesis mucho más respaldada, no solo porque abundan indicios, sino porque, como verán a continuación, independientemente de si fue un accidente o un perfecto asesinato, las ganancias que esta tragedia trajo al perverso banquero fueron objetivas e inmediatas. El caso es que habiendo hundido, literalmente, a los enemigos más importantes que se les presentaron, era cuestión de tiempo para que los varones ladrones cumplieran su objetivo. Un 22 de diciembre de 1913, cuando aún no habían pasado ni siquiera 2 años del desastre del Titanic, la Cámara de Representantes
Representantes de los Estados Unidos aprobó la creación de la Reserva Federal, con 298 votos a favor y 60 en contra. Al día siguiente, el 23 de diciembre, el Senado hizo lo suyo con 43 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones. Lo que había empezado como una reunión ultra secreta en Jekyll Island terminó esa misma noche con el presidente Woodrow Wilson promulgando la ley, no en vano, un enérgico entusiasta del gobierno mundial, el primero en proponerlo en la política de los Estados Unidos. Ahora, ¿no le llama la atención la celeridad con la que se votó un proyecto tan pero tan polémico? Escuchen esto porque es francamente fabuloso. Según un editorial de The Nation, publicado el primer día de 1914, el motivo para sacar la ley del Congreso tan rápido y llevarla a la mesa del presidente fue el deseo de los senadores de volver a casa por Navidad. Cito: cuando el historiador, que no omite ningún detalle, llegue a escribir el relato completo de la aprobación de este proyecto de ley monetaria, no omitirá la referencia a la influencia del espíritu navideño. El Congreso estaba tan ansioso como un niño pequeño por irse de vacaciones, y ahí estaba la cruel resolución de la mayoría demócrata de no levantar la sesión a menos que se aprobara su proyecto de ley. Esto, sin duda, tuvo el efecto de acelerar la acción final. La proximidad de la graciosa Navidad pareció calmar el pecho salvaje de los filibusteros y aquietar las pasiones de los hacedores de largos discursos. Se rumoreaba que el senador Lafayette insistiría en hablar durante 2 o 3 días para frustrar la aprobación, y uno puede imaginarse las miradas aprensivas que se lanzaron en su dirección. Pero el caso es que Lafayette dejó que su música guerrera muriera en su interior. Ni siquiera él había podido enfrentarse a la furia universal que habría caído sobre sí en caso de arruinarle las vacaciones al resto del Congreso. ¿Qué más quieren los empleados públicos que tomarse un descanso de no hacer nada? Todo fue una maravillosa demostración de lo que la Navidad puede hacer en el ámbito legislativo. Imagínense ustedes qué puede hacer en el ámbito del sector privado, de la gente que trabaja de verdad. El grueso de los grandes periódicos de Estados Unidos, manejados por el holding de Pulitzer o por el de William Randolph Hearst, todos a sueldo de los Morgan, los Stanley, los Rockefeller, no le dieron cobertura no ya en la portada, que es donde lo merecía, ni siquiera en las páginas centrales. Mayoritariamente tan solo una reseña en la sección de economía. Y una sociedad absolutamente distraída dejó pasar la mayor afrenta liberticida de toda su historia. En resumen, Papá Noel sí que pasó por las chimeneas de Wall Street en la Navidad de 1913. Los grandes banqueros se frotaban las manos. Y aquí, estimados amigos, comienza la segunda parte de esta historia. Y les aseguro que si el origen de la Fed les ha resultado apasionante, lo que viene a continuación se queda sin adjetivos. Así que like este video si no lo has hecho todavía, compártelo en todas tus redes que no cuesta nada, y quédate hasta el final porque no te arrepentirás. La Fed recibió el monopolio estatal de la emisión de todos los dólares, el control de los bancos nacionales y de los bancos estatales, y ahora solo podían emitir depósitos y los depósitos tenían que ser redimibles en billetes de la Reserva Federal, y al menos nominalmente en oro, pero el oro pasaba a estar resguardado exclusivamente por la Fed. Sí, estos muchachos se quedaron con el oro de los Estados Unidos. Se obligó a todos los bancos nacionales a convertirse en miembros del sistema de la Reserva Federal, lo que significaba que las reservas de un banco estadounidense tenían que guardarse en forma obligatoria como depósitos a la vista o cuentas corrientes en la Fed, el banco de bancos. La Fed era ahora el prestamista de último recurso y con él prestigio, poder y fama del Tesoro de los Estados Unidos detrás suyo. La novedad frente a casi cualquier otro banco central del planeta es que el de Estados Unidos funciona como un consorcio público-privado que incluye 12 bancos centrales regionales ubicados en las principales ciudades del país y es regido en forma mixta por el gobierno federal norteamericano y el Congreso y por sus accionistas particulares, es decir, Citibank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Lehman Brothers
Brothers hasta su quiebra en 2008 y otras entidades fundadas, sin excepción, por los varones ladrones. En otras palabras, los señores Morgan, Rockefeller, Warburg y Stanley fueron dueños del Banco Central de Estados Unidos, no solo en términos prácticos y fácticos desde el día 1, sino también formalmente. Y sus herederos lo siguen siendo. Lo que no es novedoso es que la flamante institución haya estrenado su poder de fuego financiando la incursión estadounidense en la Primera Guerra Mundial, donde el ejército americano, de manera inconstitucional, intervino en un frente externo sin casus belli, es decir, sin motivo para su participación, y lo fondeó con subidas salvajes de impuestos y una emisión monetaria desenfrenada. Todo ocurrió durante la presidencia de Woodrow Wilson, que fue una suerte de Bill Clinton de la primera mitad del siglo, un hombre escogido por la élite financiera para reconfigurar por completo el tablero geopolítico. En su caso, Wilson fue el artífice de la creación de la Liga de las Naciones, un precedente de la ONU y del establecimiento definitivo de Norteamérica como principal potencia en Occidente, reduciendo en forma drástica el poder del Imperio Británico. Algo similar ocurre ahora con China, reemplazando gradualmente a los Estados Unidos, con la ayuda indispensable del jet set de Wall Street y de Silicon Valley. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Luego de la Primera Guerra, los amos de la Fed entregaron generosas líneas de crédito a otro tipo de violencia armada, donde no participaba en forma directa su propia nación, pero que también cambiaría el curso de la historia. Me refiero ni más ni menos que a la revolución bolchevique, que hundió a Rusia en un charco de sangre. Ya vemos como Karl Marx resultó todo un visionario abogando por los bancos centrales. El Octubre Rojo de 1917 suele ser asociado, por quienes desconocen la verdadera historia, a figuras como Lenin y Trotsky, pero se pasa por alto a quien fuera el más influyente de esta gesta, que realmente fue concretada a modo de triunvirato, y me refiero al señor Alexander Parvus. Nacido en Bielorrusia, su verdadero nombre era Israel Gelfand. Este individuo, que por lo demás era conocido por ser gigante en términos físicos y brillante en términos intelectuales, fue un destacado activista marxista. Intentó junto a Trotsky y 3 viudas de industriales confiscados un golpe bolchevique en 1905, la primera revolución fallida en contra del zar Nicolás. Mientras Trotsky fue encarcelado, Parvus logró escapar al Imperio Otomano, donde tras un breve lapso trabajando como periodista, utilizó su hábil lengua serpentina para ganarse la confianza de un grupo de oficiales laicos y socialistas que realizó su propio golpe al sultanato, los jóvenes turcos, quienes impusieron una atroz dictadura que quedaría plasmada para la eternidad como la perpetradora del horrendo genocidio armenio. Y adivinen quién los persuadió para aniquilar a los armenios. Sí, Alexander Parvus, que además se hizo obscenamente rico vendiéndoles armas, a través de un complejo sistema de sociedades comerciales fantasma que triangulaba la entrega desde Londres a Estambul, pasando por Múnich, lo que permitía saltarse el embargo británico que pesaba en su contra. Ya establecido en Alemania y convertido en un auténtico magnate, Parvus puso en marcha la Operación Copenhague, una gigantesca maniobra de financiamiento en favor de los comunistas rusos, que recibían los fondos de los principales clientes y socios de Parvus, los banqueros alemanes. De allí se volvió relevante el partido bolchevique, que si bien en ruso significa mayoritario, nada más lejos de su realidad. Era marginal incluso dentro de los círculos de la izquierda rusa. Para que tengan una idea, lo integraban apenas 1000 personas. Pero Parvus les permitió comprar policías, agentes de inteligencia y propaganda en los principales periódicos, diseñando personalmente una campaña publicitaria magistral para exponer las locuras de Rasputín, el oscuro monje siberiano que influía sobremanera en el zar y la zarina. Pero eso no es todo. Con el recrudecer de la Gran Guerra, el gobierno alemán empezó a estar urgido por firmar la paz con Rusia. En otras palabras, por sacarla del juego para enfocarse solo en el frente occidental. La estrategia más directa era hacer caer a Nicolás II Romanov, que ya estaba tambaleante por distintos problemas, la insatisfacción social con la guerra, la crisis económica, el desprestigio de la corona, pero que todavía no estaba dispuesto a acceder a sus propuestas. Por ende, Parvus gestionó una épica partida de 20 millones de marcos oro, es decir, decenas de miles de millones de euros actuales, para coordinar y sufragar huelgas armadas masivas en la capital rusa. Si bien tuvo que
templear al partido más relevante de los rebeldes, el menchevique, de perfil más moderado, tras la Revolución de Febrero y la abdicación de Romanov, Parbus no se conformó y cumplió su viejo sueño marxista, desviando el saldo del botín a la minúscula facción comandada por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, un cobarde patológico que llevaba décadas refugiado en Suiza, mirando a distancia cómo se desarrollaban los acontecimientos, mientras le escribía cartas incendiarias a su madre y a su hermana para que le obsequien dinero, y al que Parbus tuvo que ir a visitar en persona para convencerlo de que era seguro dirigirse a San Petersburgo. Cuenta Lenin que Parbus, a quien despreciaba como casi todo el género humano, le puso la mano en el hombro condescendientemente y le dijo: ¿has visto, Vladimir? Siempre te lo dije, necesitarías de un millonario como yo para hacer posible tu revolución. Y así fue como lo mandó afeitado, disfrazado de mujer y en un tren acorazado alemán derechito al infierno que acababan de encender. Pero la pregunta es, ¿de dónde salían estos fondos milagrosos? Si Alemania estaba agotando la totalidad de sus recursos en una guerra brutal contra todas las potencias del mundo sumadas en su contra. Y resulta que a fines de 1917 el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Richard von Kuhlmann, confesaba en un memorándum secreto que un flujo regular de fondos a través de diversos canales nos ha permitido que los bolcheviques construyan su órgano principal, el Pravda, poniendo en marcha una propaganda tan enérgica como eficaz. Todo esto sería crucial a la hora de que Trotsky, general del Ejército Rojo, firme el prometido armisticio con Alemania. Pero ahora sabemos a ciencia cierta, gracias al formidable historiador liberal inglés Anthony Sutton, que el dinero detrás del Estado alemán fue suministrado en realidad por el financiero Max Warburg, hermano y socio de Paul Warburg, uno de los padres fundadores de la Reserva Federal. Fueron dólares fresquitos, recién emitidos, que se inyectaron directo a los bancos alemanes, para luego derivarlos a Estocolmo, Suecia, bajo la fachada de compañías farmacéuticas proveedoras del Estado Mayor, donde en realidad Parbus personalmente supervisaba los ingresos y los giraba a su vez al bando rojo. La revolución de 1917 fue tan comunista como bancaria, ya que sus artífices triunfantes fueron Alexander Parbus y los lobos de Wall Street, que se asegurarían todo tipo de negocios monopólicos con el nuevo régimen, o esto que es mejor, un mercado cautivo de 200 millones de esclavos, forzados a trabajar y a consumir lo que la vanguardia les indique, antes que un mercado libre de 200 millones de hombres y mujeres libres, con 200 millones de formas de gastar su propio dinero a elección. Pero como de costumbre, Vladimir Lenin no fue nada agradecido con Parbus. Cuando el gestor escribió solicitándole el ingreso al suelo soviético, el tirano contestó que su presencia mancharía la revolución. Tampoco Trotsky estaba dispuesto a ceder por quien fuera su único amigo. Cito: no transigiremos con este Falstaff, a quien hemos situado en la lista de los difuntos políticos. Nota al margen: Falstaff es un personaje arrogante e inútil de William Shakespeare. Pobre Trotsky, le tocaría una muestra de su propia medicina un poco después. Parbus se convirtió en asesor principal del caótico gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert en Berlín, para luego retirarse a vivir cómodamente sus últimos años en una isla alemana. En palabras del gran filósofo español Antonio Escotado, nadie había combinado política y negocios a escala tan pareja como él, y fue un alivio para propios y extraños que un infarto le matase en 1924 a los 57 años de edad. Parbus murió como un rey en una mansión de 40 habitaciones. La revolución siguió su curso y el apoyo de Wall Street fue vital durante los años de la sanguinaria guerra civil, en la cual se enzarzaron el ejército rojo de la dictadura y el ejército blanco de los sublevados. Solo en diciembre del 17, William Thompson del Manhattan Bank giró $1 millón para abastecer de municiones y comida a los hombres de Trotsky. Y el Manhattan Bank, amigos, tiene una historia de película. Lo fundó en 1799 Aaron Burr, el vicepresidente de Thomas Jefferson, gracias a una concesión corrupta para llevar el agua potable a los hogares neoyorquinos, aunque su verdadera intención era eclipsar al Banco de Nueva York, fundado a su vez por el furibundo Alexander Hamilton, ¿recuerdan? Bueno, Hamilton ya no solo abogaba por crear un banco central, también quería ser él
el banquero central, y hostigaba constantemente a Jefferson y a Burr desde su propio periódico The New York Post. Sí, el mismo que sigue funcionando en la actualidad y que cubrió el caso de la computadora portátil de Hunter Biden. Burr, harto de Hamilton, lo retó a duelo, y el 11 de julio de 1804, el vicepresidente de Thomas Jefferson le pegó un tiro al ex secretario del Tesoro de George Washington, quien moriría un día más tarde. 120 años después, bajo las siglas de Banco Chase National de la Compañía de Manhattan, esta institución financiera tendría en su directorio al mismísimo JP Morgan, que representaba a la General Electric, y a John Rockefeller Jr., que les arrendó su sede más majestuosa, ni más ni menos que en el Rockefeller Center. Décadas más tarde, el banco pasaría a estar dirigido por su hijo David Rockefeller, y la firma pasaría a llamarse Chase Manhattan Bank, hasta fusionarse con la histórica JP Morgan Company, en lo que hoy es el banco de inversión número 3 de todo el planeta, JP Morgan Chase. Pero volviendo a la ríspida década del 20 en Rusia, Lenin también gozó del activo patrocinio de la banca americana Kuhn & Loeb de Felix Warburg, quien financió su primer plan quinquenal para la recuperación económica después del desastre bélico: romper piernas para entregar muletas, como dijo Isaiah Berlin. A su vez, la nueva política económica que introdujo Lenin, ya moribundo, en 1923, fue diseñada expresamente por los técnicos americanos de la Reserva Federal. En otras palabras, detrás de la bandera roja que flameó durante 70 años en medio planeta, yacía el verde dólar de los varones ladrones, que partieron al mundo en dos para absorber su jugo desde la grieta. Mientras preparaban esta jugada maestra, los resultados fatídicos de su querida Fed no se hicieron esperar. Durante la administración de Calvin Coolidge, la inflación y la expansión crediticia se habían disparado, distorsionando las inversiones y los cálculos de riesgo de la mayoría absoluta de las empresas nacionales. Esto desembocó en la tristemente célebre crack del 29, la mayor crisis económica del capitalismo moderno, que fue absolutamente corrosiva para el pueblo yanqui, diezmando a los comerciantes honestos e incluso barriendo del mapa a los banqueros de mediano peso, concentrando como nunca antes la suma del poder público en las manos de la élite financiera. Todo esto fue traumático. Estados Unidos venía de la masificación del automóvil y de los electrodomésticos, que habían impulsado un desarrollo económico sin precedentes en la década anterior, con un mercado de valores cada vez más pujante. Pero la sucia realidad es que todo esto era una burbuja, sostenida en dinero falsificado, que alfombraba una nación entera tras su renuncia práctica al patrón oro. A instancias de John Rockefeller Jr. se prohibieron las exportaciones de este mineral. A su vez, las transacciones de moneda extranjera pasaron a ser controladas por el gobierno, al mejor estilo kirchnerista. En apenas 5 años, la benemérita Reserva Federal pudo aumentar la base monetaria en un 100%, y miles de ciudadanos se dejaron tentar por la especulación bursátil, financiada en gran medida con créditos bancarios. Pero en el histórico mes de septiembre del 29, la bolsa alcanzó su cota máxima. A partir de esa fecha, la farsa se caería a pedazos. Un 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, el pánico se apoderó del parqueño yorkino, y el mercado sufrió una caída del 9% en apenas 24 horas. El 29 de octubre, llamado Martes Negro, fue todavía peor, el día más aciago de la historia de la bolsa de Nueva York. La venta de más de 16 millones de acciones evaporó las suculentas ganancias de todo el año, arruinando a los inversores de todos los tamaños. Cientos de ellos, desesperados, optaron por suicidarse, arrojándose por los rascacielos de la Gran Manzana como si fueran gotas de lluvia. Pero nadie podía imaginarse que aquellos instantes de pánico se prolongarían durante más de una década. La famosa Gran Depresión. Ya en 1930, miles de compañías sin liquidez cerraron sus puertas, y las que sobrevivieron congelaron la inversión. Para el 32, una ingente cantidad de trabajadores estaban desempleados, al tiempo que millones no pudieron hacer frente al pago de sus hipotecas y quedaron de patitas en la calle. Un sinfín de familias del campo, sobre todo en los estados del Dust Bowl, perdieron sus granjas y se vieron obligados a emigrar. La miseria hizo su aparición a escala masiva. Cada vez más personas se dedicaron a errar de la costa este
a la costa oeste, viviendo de la mendicidad o de trabajos intermitentes, changas. En las afueras de las ciudades proliferaron las shantytowns, inmensas villas miseria, ranchos o chabolas como los que vemos hoy en América Latina. Otras imágenes habituales eran las colas de desempleados a lo largo de kilómetros y el reguero de vagabundos pidiendo comida a ambos lados de las vías férreas. El presidente Herbert Hoover, por su parte, era muy reacio a intervenir en la economía para paliar la crisis, consciente de que cualquier medida podría empeorarla. Pero este pensamiento sensato le valió la enemistad de los señores de Wall Street, que jamás se lo perdonarían. En los comicios de noviembre de ese año, los votantes le dieron la victoria a su nuevo favorito, el candidato que por primera vez unió las apuestas de todos los gángsters bancarios. Me refiero al demócrata Franklin Delano Roosevelt, adalid del nuevo contrato social, el llamado New Deal. ¿Se acuerdan de cómo López Obrador, Pedro Sánchez, Alberto Fernández, Iván Duque y el propio Biden se pasaron durante todo el 2020 hablando de la necesidad de un nuevo New Deal? Observen el original. Esta supuesta hazaña política que los keynesianos trasnochados del siglo XXI venden como una movida heroica y socialmente justiciera fue en realidad la principal causa del aniquilamiento de la economía estadounidense, la antesala para la entrada a la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en la única alternativa para reactivar a la industria y salir del estancamiento. El recetario del New Deal, calcado de la obra de inglés John Maynard Keynes, por cierto un perverso fanático de la guerra, era una combinación de remedios 1000 veces peores que la propia enfermedad. Elevar el gasto público a niveles estratosféricos, lo cual solo podía respaldarse en emisión y deuda, ya que la producción estaba devastada. Construir obra pública totalmente innecesaria, en palabras de Roosevelt, de ser necesario poner obreros a cavar pozos por la noche y a otros a taparlos por la mañana. Multiplicar los impuestos, las regulaciones, los controles de precios, los aranceles, cerrar el comercio internacional y arbitrarlo desde la Casa Blanca. En otras palabras, convertir al capitalismo más eficiente de la época en el socialismo corporativo más decadente de la historia. Uno de los sponsors de Roosevelt fue derrotado por los demás. Y aunque no lo crean, se trataba del pájaro que volaba más alto, J.P. Morgan. Conocido en otros tiempos como el emperador de la industria, caía al abismo cual Julio César acuchillado por Brutus. Sus firmas irían siendo absorbidas progresivamente por una nueva alianza en ascenso, liderada por los Rockefeller y secundada por la familia Harriman y los bancos Lehman Brothers y Goldman Sachs, íntimamente vinculados al movimiento sionista europeo. Esta asociación se movió astutamente para diseñar a su medida las leyes bancarias del New Deal en 1933 y 1935, que se vendieron al público ignorante como una quita del poder que Washington le hacía a Wall Street, pero que en efecto generó justo lo contrario. Las familias de los varones ladrones desembarcaron personalmente en el gobierno. Tal es el caso de Nelson Rockefeller, convertido en un destacado funcionario del Departamento de Estado. Roosevelt era un autócrata muy parecido a Mussolini y Hitler, y compartía con ellos un programa económico estatista, centralizado, y créanme que no es ninguna casualidad. No en vano Roosevelt logró gobernar durante 4 mandatos consecutivos, caso único en la historia de Estados Unidos. Perseguía a los opositores, acallaba a la prensa crítica y llegó a propiciar la confiscación masiva de joyas y lingotes de oro casa por casa. Solo pudo perpetrar semejante crimen apoyado en una poderosa red de burócratas y funcionarios políticos que articuló la nueva oligarquía, algo que trataremos en profundidad en un próximo documental que estamos preparando sobre Skull and Bones, una sociedad secreta nacida en 1832 en la Universidad de Yale y que domina los destinos políticos de la Casa Blanca hasta el día de hoy. Las evidencias de que Franklin Roosevelt fue un empobrecedor masivo están a la vista. Según los datos de su propia oficina del censo, el PIB per cápita era menor en el 39 que en el 29, $847 frente a 857. Considerando la inflación, hablamos de una pérdida
pérdida del 30% del poder adquisitivo. Pese a eso, los gastos de consumo personal eran mucho más amplios. 67.000 millones del 29 se habían transformado en 78.000 millones del 39. En otras palabras, el ahorro de las familias había sido diluido por completo. La triplicación de los impuestos, la regulación comercial y una implacable propaganda antinegocios contribuyeron a empeorar la inversión, llevando esa tasa a mínimos históricos. Adicionalmente, se implementaron políticas laborales terriblemente nocivas para los trabajadores. Un régimen que imitaba por una parte al laborismo inglés y por otro a la Carta del Labor de Mussolini, y que, como no podía ser de otra forma, atemorizaba a los empleadores y perpetuaba el desempleo. Para peor, el discurso clasista del gobierno duplicó la participación en las huelgas. De 14 millones de jornadas no trabajadas en 1936, se pasó a 28 millones en 1937. En mayo del 39, el secretario del Tesoro Henry J. Morgenthau, uno de los mejores amigos de Franklin Roosevelt, testificó ante la Cámara de Representantes que después de 8 años de esta administración, tenemos tanto desempleo como cuando empezamos y una deuda enorme por saldar, el colmo de los colmos. En suma, señores, la Fed se encargó de que Estados Unidos se reduzca a una pobreza inédita, a la desesperación más absoluta, generando las condiciones sociales óptimas para que el ingreso a la Segunda Guerra Mundial luzca como el último salvoconducto a la prosperidad. Para entonces, Roosevelt llevaba años asignando partidas presupuestarias estrafalariamente elevadas al área militar, todo listo para que los japoneses ataquen Pearl Harbor en 1941, proporcionando el pretexto idóneo para mundializar la nueva guerra en Europa. Con lo visto hasta el momento, supongo que no se sorprenderán si les cuento que el ascenso del nefasto Adolf Hitler también estuvo financiado por los muchachos de Wall Street. Pero les hablaremos de eso, del conflicto de Kennedy con la Fed, zanjado convenientemente con la muerte de Kennedy, de la brutal crisis de los años 70, de la salida definitiva del patrón oro, de los acuerdos de Bretton Woods, de la mundialización del dólar y del poder de la Fed, de los 80s, de los 90s, de su jugada para el mundo unipolar y de su preparación para el multipolar, de la CBDC y la esclavitud monetaria absoluta que tienen en ciernes, de los rescates a los bancos fraudulentos y del desastre que se viene. Camino a una nueva década de miseria como la del 30, pero ahora. Camino a 2030, aniversario de la debacle. Todo esto en la próxima entrega. Así que no se olviden de compartir este video en todas sus redes y grupos, darle clic al botón de suscribirse y activar todas las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros informes exclusivos. Los invitamos a visitar nuestro segundo documental sobre Nayib Bukele y su gobierno, prototipo de la gran estafa que perpetran las élites para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, ya sea por la vía izquierda o por la derecha. Muy recomendado. Y no se olviden de que nuestro trabajo periodístico depende exclusivamente de su apoyo. A partir de tan solo $2 desde la opción Unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o Mercado Pago en Argentina, pueden seguir haciendo lo posible. Y quienes aporten desde $5 mensuales a través de Patreon tienen acceso a todos nuestros documentales, entrevistas, conferencias e informes de los años 2020, 2021 y 2022. Material que ya no está disponible para todo el público. Sin más que decir, señores y señoras, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.